Muy buenos días, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por participar en esta, la segunda sesión del día de hoy, de los minicursos organizados entre la OPS y el CIPSA en el marco de la celebración de los 25 años de la OPS. Muy bien, recordar que esta actividad la estamos organizando justamente porque la red de toxicología de Latinoamérica y del Caribe en sus 25 años, pues para nosotros es algo bastante emocionante y esta hace parte de una serie de actividades, 20 actividades satélites alrededor del congreso que se está organizando, que sería el segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental y el primer Congreso de la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe. La próxima semana tendremos el Congreso en pleno, pero también tenemos actividades durante el restante de la semana y hasta el 10 de octubre. Esta actividad se compone de 6 minicursos en modalidad de webinario. Se encuentran ligados a cursos que se encuentran en el campus virtual de la OPS y uno que estamos presentando los materiales, pero además se está elaborando un curso sobre esa actividad. Esos cursos que estamos mencionando ya se dieron tres el día de ayer, que fueron los niños, las niñas y los basureros digitales, relacionados con los residuos electrónicos, los residuos del mercurio en la salud humana y ambiental, los temas de agua, saneamiento y higiene en establecimientos de salud. Y hoy iniciamos Joa, y con Ana, que está justamente aquí con nosotros, el tema de gestión de salud pública y los incidentes químicos. Ahora vamos a tener la charla de efectos de los disruptores endocrinos y en la tarde la parte de evaluación de impactos por exposición a material particulado en el aire dentro del programa ERC Plus. Este último, como les mencioné, es el único que tal vez no tiene curso aún en el campus virtual, pero está en desarrollo y los materiales pues ya se encuentran disponibles en la página de que ustedes pueden ver en pantalla. Muy bien. Me permito presentar a nuestra expositora del día de hoy, una muy querida toxicóloga, es la doctora Teresa Rodríguez Altamirano, que es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León, con la maestría en Ciencias de Toxicología, por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México, y además un doctorado en Ciencias Médicas en la área de Medicina Ocupacional y Ambiental de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Es investigadora asociada al Centro de Investigaciones de Salud, Trabajo y Ambiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM en León y es profesora auxiliar del Departamento de Ciencias Fisiológicas. Ella es una aliada también en la colaboración para los temas de salud ambiental y toxicología de la OPS y ha trabajado varias veces de cerca con la unidad de cambio climático y determinantes ambientales. Cuenta con una experiencia muy amplia en la investigación de exposición a plaguicidas, disrupción endocrina por plaguicidas, neurotoxicidad por plaguicidas, cardiogenicidad y carcinogenicidad, perdón, y desarrollo de indicadores para la vigilancia del uso de los plaguicidas. Ayudó también en la elaboración del curso del cual nos va a hablar. Teresa, es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por atender la invitación y bueno, el piso es todo tuyo. muchísimas gracias. Solo una aclaración que ya no estoy activa dentro de la Universidad de Nicaragua, en León. Me jubilé por razones de salud y actualmente estoy solamente como consultora en temas de toxicología para algunos proyectos con los que, bueno, tenía años de estar colaborando, dentro de ellos, pues la red de toxicología de Centroamérica y también cursos de posgrado con la Universidad de Panamá de Costa Rica y algunas colaboraciones con el nuevo Centro de Intoxicaciones del Salvador, que estamos siempre en colaboración, ¿verdad? Entonces, alejada, digamos, parcialmente de algunas funciones por razones de salud. Bien, vamos a iniciar. Quiero ver. Estoy- Ya vemos tu pantalla Ok, y ya está en presentación. está en modo presentación, perfecto. Sí, perfecto, gracias. Entonces, para comenzar, voy a comentarle un poco cómo surgió este mini curso. Como parte del trabajo de la Red Centroamericana de Salud y Trabajo, construimos una red de colaboración entre las universidades de Guatemala, incluyendo Belice, hasta Panamá, para ir trabajando y dándole salida a los problemas que más aquejaban a la población trabajadora de Centroamérica.
Entonces, en una de las últimas reuniones, como grupo ampliado en 2017, surgió una preocupación en relación a los temas de carcinogenicidad y disrupción endocrina. Se hizo una reunión en Panamá donde se invitaron a otros actores sociales como los ministerios de Agricultura, los ministerios de Salud, y nos dimos cuenta en esa reunión en 2017 que en realidad la mayor parte de los actores sociales en los países desconocían el tema de la disrupción endocrina. El cáncer le era familiar, tenían preocupaciones en cuanto a los temas de intoxicación aguda, pero el tema de disrupción endocrina le era absolutamente desconocido. O sea, incluso algunos mencionaban de que habían oído hablar sobre algunos problemas reproductivos que podrían producir algunas sustancias de exposición en el trabajo, pero desconocían completamente la función del sistema endocrino, qué rol jugaba en general en la salud de las personas y por tanto qué consecuencias podía tener el que una sustancia química produjera alteración en el funcionamiento de este sistema, que es uno de los principales sistemas reguladores para las funciones del organismo en general. Entonces, en una reunión posterior de la Red Centroamericana de Toxicología, con la presencia de la doctora Ana Boschio por parte de la Organización Panamericana de la Salud, se conversó sobre esa preocupación y surgió la idea de hacer un curso de capacitación para los actores sociales de los países. Y la idea inicial era como hacer talleres por países para empezar con este tema de la sensibilización en el tema de la disrupción endocrina. Sin embargo, posteriormente se maduró una idea para llegar, digamos, a una base poblacional más grande y fue no hacer talleres país, que resulta un poco caro también, sino escribir un curso que estuviera disponible en alguna plataforma y con el apoyo de OPS finalmente se decidió que esa plataforma iba a ser el campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud y de que el curso se iba a escribir siguiendo, digamos, las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud como un curso más abierto, no solamente como se tenía pensado para los actores sociales de Centroamérica, sino para todo aquel que tuviera interés en el curso. Eh, Hemos tenido hasta el momento, bueno, en esta primera edición, todo la revisión bibliográfica y el trabajo, digamos, de selección del material que se iba a utilizar en el curso estuvo bajo mi responsabilidad, pero con el acompañamiento de algunos de los toxicólogos y especialistas en salud ocupacional de otros países de Centroamérica. Le hago el reconocimiento, por ejemplo, a la doctora Jacqueline Berroterán, a la doctora María Inés Esquivel, al doctor Federico Moncada en Honduras. Jacqueline es nicaragüense y María Inés de Panamá, que estuvieron colaborándome, sobre todo, por ejemplo, la doctora Esquivel estuvo a cargo de la revisión de toda la parte regulatoria, que es la unidad 4 de los cursos. Eh, la primera versión, que fue en la de 2019, fue tutorial. O sea, se hizo la selección de 60 participantes de Centroamérica, República Dominicana. Hubieron participantes de América del Sur, de Uruguay, de Argentina, de Perú. Hubieron también unas solicitudes de Cuba y de España y se seleccionaron algunos cupos para atender estas solicitudes y entonces fue un curso bastante, digamos, interesante porque habían diferentes perspectivas y diferentes experiencias de todos los países participantes. Este curso se dio como única edición en 2019 y los materiales posteriormente se pusieron disponibles en esa dirección que está en la parte abajo de la pantalla para que pudieran ser descargados en PDF todos los materiales utilizados en este curso que fue tutorial. Y se contó con la participación de 6 tutores, incluyendo a los profesores que ya les mencioné. En este curso, la diferencia con el curso actual, que es del que voy a hablar posteriormente,
es de que además, digamos, del material multimedia, donde está el resumen de los temas de las unidades y de la versión en PDF del mismo material, teníamos una actividad interactiva de discusión de casos en cada una de las semanas del curso, con la moderación de un tutor. Les quiero comentar que esta edición fue muy enriquecedora, no solamente para los participantes, sino también para los que fuimos tutores. En esta edición yo en lo particular siento que aprendí muchísimo de los participantes que estuvieron en mi grupo tutorial, y el entusiasmo con que participaron durante todo el curso fue eh, muy halagador, porque tuvimos una promoción de casi el 100%, excepto una persona que se retiró por razones que no llegamos a conocer. El curso que está actualmente disponible en la plataforma fue una revisión que se hizo en 2022 del curso de 2019, donde en esta versión se retomaron muchas de las sugerencias que hicieron los participantes de 2019 para mejorar un poco el contenido de las unidades. Por ejemplo, algo que se señaló es de que los resúmenes de las unidades eran largos, y entonces se había planificado que los participantes dedicaran 10 horas a la semana a la revisión de los temas, y decían de que para poderlos revisar adecuadamente el contenido era muy extenso. Entonces se hizo un esfuerzo por, sin sacrificar, digamos, el contenido, de utilizar, digamos, estrategias de presentación del material un poco más eficientes, que permitieran acortar el número de páginas sin sacrificar, como les digo, el contenido de la revisión. Y también se decidió de que este curso fuera absolutamente de autoinstrucción, por lo que, por ejemplo, se eliminó la parte esta de las discusiones de caso, pero se trató de agregar, digamos, algunas experiencias dentro de las presentaciones, de manera de que aunque no hubiera esa interacción con un tutor, no se perdiera la riqueza, digamos, del curso, de la interacción. Aunque no hubiera interacción, que hubiera, digamos, un punto de reflexión de parte de los participantes. Debido a una solicitud de algunos países centroamericanos, el año pasado, en 2023, se hizo un seguimiento de 20 estudiantes de forma tutorial para este curso, porque eran los estudiantes que se estaban formando una parte para el Centro de Intoxicaciones de El Salvador, que estaba de reciente inauguración y estaba preparando su personal. Entonces, se hizo la apertura del curso. Prácticamente los estudiantes de El Salvador constituyeron la mitad del curso, y luego hubieron unas solicitudes de residentes eh, de la especialidad en toxicología clínica de aquí de Nicaragua para ingresar, y se abrió unos cupos restantes para quien lo solicitara. Entonces hubo participación de estudiantes también de Guatemala y de Panamá. Este curso fue absolutamente tutorial, pero la interacción, digamos, con tutores fue un poco más reducida que la versión de 2019, porque solamente contábamos con dos tutores, el doctor Federico Moncada y yo. El grupo era más pequeño, obviamente, pero aún así no había capacidad de hacer, digamos, tantas actividades interactivas como se hicieron en la primera versión del curso, que se contó con 2 semanas más de tiempo y con 4 profesores extra. Entonces, esta, esta esta versión tutorial fue cerrada, no hubo convocatoria abierta, sino fue con invitación dirigida. Los países enviaron los nombres de los propuestos a participar, y también este curso tuvo 100% de finalización de todos los participantes que lo iniciaron. Las dos versiones del curso, bueno, el curso está disponible, perdón, voy a regresarme un momento en la dirección que está en la parte baja de la pantalla. Eh, las dos versiones del curso están organizadas en 4 unidades temáticas. En la unidad 1 se discuten todas las generalidades, tanto del sistema endocrino, el concepto de un disruptor endocrino, que en la actualidad
se está utilizando alternativamente una expresión absolutamente en español que es alterador hormonal y se ven qué características tienen las sustancias que actúan como disruptores del sistema endocrino, dónde la encontramos, en qué tipo de materiales y algo relevante que es, digamos, la esencia de esta unidad uno es discutir las particularidades que tienen los disruptores endocrinos que hacen tan compleja la evaluación de riesgo. Estas sustancias que tienen capacidad de alterar el sistema endocrino se salen, digamos, de todo lo que nosotros conocemos de, para otros efectos a la salud. O sea, por ejemplo, Susana le habló hoy de evaluación de riesgo en el contexto de emergencias químicas. Entonces, todas esas cosas que hablamos en el tema anterior, pues muchas de ellas no pueden aplicarse para el tema de disruptores endocrinos. Y luego en la unidad 2 se ven todos los aspectos relacionados con la salud humana, las vías de ingreso, los principales mecanismos, los efectos reportados en estudios epidemiológicos, pero también en diseños experimentales, porque eh, en los últimos años se ha hecho obligatoria la evaluación de la disrupción endocrina como una de las pruebas requisito para que una sustancia química pueda ser autorizada su comercialización. Entonces, esos diseños experimentales están guiados a contestar la pregunta si la sustancia representa un riesgo para la salud humana o no. Entonces, aunque sean efectos en animales, en este caso en animales de experimentación, la pregunta que están respondiendo es si la sustancia tiene un potencial para causar daño a la salud humana. Entonces, por eso se discuten en la unidad 2. En la unidad 3 se habla de las evidencias en vida silvestre. Si nosotros hubiéramos ordenado el curso cronológicamente, las evidencias en vida silvestre deberían de estar antes de las evidencias en humanos, porque el campanazo de alerta con el tema de la disrupción endocrina la dieron los ambientalistas y los investigadores de vida silvestre. Entonces, la mayor acumulación de información entre 1960, que se empezó a hablar del tema de disrupción endocrina, hasta 1990, el grueso de la información es sobre especies en vida silvestre. Sin embargo, por razones didácticas decidimos discutir primero los efectos sobre salud humana y posteriormente hacer una recopilación de casos de efectos en diferentes especies de vida silvestre. La organización de esta unidad 3 es estrictamente discusión de casos. Entonces vemos la discusión de los caimanes de la Florida, qué pasó con los caimanes de la Florida, qué pasó con las aves, qué se sabe de la disrupción endocrina en aves, en peces, en anfibios. Entonces tiene una construcción un poco diferente a la unidad de salud humana. Y la última unidad, la unidad 4 son las consideraciones regulatorias que fue un reto tanto para la doctora María Inés Esquivel, que generó, digamos, la revisión para la construcción de esta unidad, como para los que trabajamos directamente con los estudiantes en los cursos tutoriales y también para construir, digamos, la parte interactiva del curso de autoinstrucción porque las consideraciones regulatorias están basadas únicamente en lo que se ha generado a nivel de Comunidad Europea y a nivel de los Estados Unidos. Hay muy poca información en los países de América Latina en general y entonces la unidad fue un reto porque en sí las consideraciones regulatorias para la disrupción endocrina en América Latina es un reto y lo vamos a discutir al discutir el contenido de la unidad 4. Bien, entonces en la unidad 1, lo que les estoy poniendo a la izquierda de la unidad es la portada de la versión en PDF de cada una de las unidades. Vamos a ir recorriendo las unidades y a la derecha tenemos los objetivos que nos planteamos en cada una de estas unidades. Entonces, en la unidad 1, simplemente nos planteamos identificar el sistema endocrino del cuerpo humano y describir cuál es la función de este y qué mecanismos pueden ocasionar disrupción
en el funcionamiento de este sistema que está descrito como uno de los más complejos del cuerpo humano. El objetivo 2 era definir qué es un disruptor endocrino e identificar qué agentes químicos tienen actividad sobre este. Y el tercer objetivo era identificar los retos de la evaluación de riesgo convencional para evaluar a los disruptores endocrinos. La definición de disruptor endocrino ha seguido un camino largo y tortuoso desde los años 60 hasta los 90, donde se logró definir mejor qué podía ser considerado un disruptor. La última versión de la definición es la que está contenida en la revisión de la Organización Mundial de la Salud de 2012 sobre este tema, que nos dice que es una sustancia química capaz de alterar el equilibrio hormonal, pudiendo provocar diferentes efectos adversos sobre la salud de las personas, animales o de sus descendientes. Entonces, esto es algo muy importante porque una de las características del disruptor endocrino es la capacidad de producir efectos multigeneracionales. Entonces, un aporte importante para esta actualización de la definición de 2012, que es la última que tenemos a disposición, es de que incluye que el efecto no es solamente sobre las personas o los animales expuestos directamente, sino que los efectos se pueden expresar en la descendencia. Como les comenté anteriormente, la disrupción endocrina fue el campanazo de alerta, lo dieron los ambientalistas. De hecho, la persona a la que se le atribuye el campanazo de alerta es a una zoologista llamada Raquel Carston. Ella no trabajaba como investigadora, ella tenía un trabajo convencional en una biblioteca pública, pero ella tenía un amor por la investigación del comportamiento de las especies silvestres y notó que después de una aplicación de plaguicidas en los campos de trigo en Pensilvania, en la primavera siguiente no habían pájaros. Entonces, con un grupo de acompañantes muy entusiastas sobre el tema, estuvieron haciendo visitas a los bosques y viendo a ver qué pasaba, por qué no habían pájaros, y notaron varias de las características que en la actualidad se han convertido en las características mejor conocidas de los disruptores endocrinos sobre los aves, que es la fragilidad de la cáscara de los huevos que hacen que los polluelos no nazcan porque el huevo, al ser más frágil, se destruye antes de dar origen a una descendencia. Pero además de eso, observaron otros comportamientos como por ejemplo alteraciones en las conductas de apareamiento, también apareamiento entre aves del mismo sexo, macho macho, hembra hembra, y cuando los polluelos nacían, tenían un aspecto frágil y enfermizo. Incluso inicialmente pensaron que se trataba de una infección vírica que se conoce como la enfermedad de los pollos, y ellos fueron inicialmente publicando los hallazgos en periódicos de circulación local, y posteriormente toda la investigación documental que hizo Raquel Carston se documentó en un solo libro que es un libro icónico en la toxicología, que es La Primavera Silenciosa. Actualmente la Primavera Silenciosa está disponible de forma gratuita en varias plataformas en la red, y la lectura es muy interesante porque la perspectiva no es un texto científico, es un texto documental, pero que no puede dejar más claro de qué se trató este boom de la disrupción endocrina en los años 60. Por ejemplo, una de las aves que estuvo en peligro de extinguirse fue el águila calva, que es el signo, el símbolo de los Estados Unidos, producto de precisamente la fragilidad de las cáscaras de huevo. Posteriormente, entre los años 70, 80 y comienzo de los 90, hubo otros investigadores que tomaron la estafeta de Raquel Carson. Dentro de esos, probablemente los mejor conocidos sean el doctor Lou Villette de la Universidad de Florida, que hizo reportes similares a los que reportó Raquel Carson en aves, pero esta vez en caimanes en la Florida, y el doctor Hayes
en la Universidad de Missouri, que hizo una documentación de malformaciones en anfibios, especialmente en ranas, que estaban vinculados con una alteración en los niveles de hormonas sexuales en la rana. Eh, y también en los 70 empezaron a hacerse reportes tanto en animales de experimentación como reportes de efectos en humanos. Los más documentados eran las pérdidas tempranas del embarazo y los efectos sobre la fertilidad masculina. Todos estos hallazgos de esos 20 años, entre 70 y los 90, fueron recopilados en otro libro icónico del tema que es Nuestro futuro robado, de la investigadora norteamericana Theo Colborn. Este investigadora tiene también un sitio web que se llama igual, Nuestro futuro robado, donde se van publicando y actualizando todo lo que se va publicando en el tema de disrupción endocrina, tanto a nivel experimental como en especies de vida silvestre, como evidencia epidemiológica en humanos. A partir de aquí, en el 93 hubo un llamado de alerta que en un primer momento se consideró alarmista, pero que posteriormente ha venido a confirmarse con múltiples investigaciones posteriores, que fue de que el ser humano está en peligro de extinción debido a que la disrupción endocrina está comprometiendo la reproducción humana y más específicamente está reproduciendo la calidad espermática del varón. Entonces, hubieron muchas publicaciones de comparaciones de la calidad de esperma de bancos de semen de 1950 contra comparaciones de muestras en bancos de semen de los años 90, donde se reportó una declinación del 50% en los parámetros de calidad de semen. Se decía que en 1950 el volumen del eyaculado era de aproximadamente 4,5 a 5 mililitros. En los años 90 era 2,5. En promedio, el número de espermas por cada mililitro era 110 en 1950 y era 65 en los años 90. Pero además, en los años 90 había un porcentaje mayor de formas anormales de la cabeza y de la cola, y había un porcentaje anormalmente alto de espermatozoides con motilidad anormal, e incluso se reportaba un número anormalmente alto de casos de azospermia total, o sea, espermas sin presencia de espermatozoides. Entonces, se consideró en ese momento de que muy probablemente había problemas con las técnicas de recopilación de esperma en los 50 y la recopilación de esperma en los 90 y de muchos otros factores que podían incidir, como por ejemplo la actividad sexual podía ser diferente en los 90 o respecto a los 50, etcétera. Pero el hecho es que el resumen de estas publicaciones es que los hombres en los 90 tenían una calidad de semen 50% inferior a la que tenían sus abuelos en 1950. Entonces, posterior a eso, se han hecho muchos estudios con diferentes sustancias, sustancias cloradas, plaguicidas, metales, plastificantes, y se ha confirmado la apreciación de ese artículo de 1993 en el sentido de que la calidad de semen está disminuyendo año con año. Se ha estimado incluso que la declinación actual es de un 12% por año en los parámetros de calidad de semen y que por tanto, si no se hace algo urgente respecto a las sustancias que provocan disrupción sobre las hormonas sexuales, podríamos estarnos enfrentando a la extinción del ser humano o la eliminación de la forma natural de reproducirse. Desde los años 90 hasta 2012 surgieron una serie de publicaciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud publicó dos revisiones, una en 2002 y la última en 2012, y la siguiente está en revisión. Estaba supuesta a ser publicada en 2022, pero todavía no ha sido publicada.
está previsto a ser publicada este año, donde recopila toda la evidencia disponible, tanto a nivel experimental como evidencia epidemiológica. El libro está disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud, se puede descargar gratuitamente. También la Organización Mundial de la Salud hizo una revisión en 2017 sobre los efectos específicamente en la salud infantil y qué posible impacto tenía en la salud de los niños las exposiciones durante el embarazo. Y luego está otra publicación, resumen del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España. Entonces, estos tres documentos se generaron en los 2000. El más reciente es el de salud infantil y está en revisión la última versión de los químicos que producen disrupción endocrina de la Organización Mundial de la Salud, que estamos esperando la actualización. De producto de toda esta revisión, se logró elaborar una primer lista de sustancias con capacidad de disrupción del sistema endocrino. Un primer grupo son todos aquellos productos persistentes y bioacumulables contenidos en el Convenio de Estocolmo, donde tenemos químicos halogenados. Algunos ejemplos son los plaguicidas, que en Centroamérica se conocieron como la docena maldita, donde está el DDT, el aldrin, el endrin, el toxapeno y otros plaguicidas. También están otros químicos persistentes y bioacumulables, donde están los ácidos perfluorohectanoicos, productos usados como retardantes de flama, algunos precursores de plásticos. El tercer grupo están plásticos y otros aditivos, donde tal vez el grupo más relevante aquí sean los ésteres de ftalatos, porque son los que se utilizan como plastificantes en juguetes y en utensilios de uso en la cocina. Entonces, probablemente dentro de este grupo sean, digamos, los más relevantes. También están los químicos aromáticos policíclicos, donde están los pirenos y los antracenos. Los químicos halogenados fenólicos son el grupo 5, donde tenemos, por ejemplo, el pentaclorofenol, que se utiliza para curar madera y también como base de diferentes productos aromatizantes, incluyendo, por ejemplo, las pastillas que se colocan en los recipientes, en los inodoros. Pero a mí en lo particular me interesa destacar el triclosan, porque el triclosan es el que se utiliza como antiséptico tanto en las pastas dentales como en los jabones para manos. Y recordemos que venimos de la pandemia de COVID, donde se hizo una utilización masiva de estos productos para la limpieza de manos. Y el otro grupo son los químicos halogenados no fenólicos, donde están los bifenoles, que son los plastificantes más utilizados en la industria y los tenemos prácticamente presentes en todo, en las cubiertas de las cajas Tetra Pak de leche y jugos, los tenemos en los recipientes para microondas, los tenemos en los biberones infantiles, aunque ahora hay muchos países que tienen leyes en contra del uso de bifenoles en biberones y están, por ejemplo, en algunos casos como preservantes en cremas, en bloqueadores solares y otros productos de higiene personal. Luego, el otro grupo son los plaguicidas, ingredientes de medicamentos y de cuidado personal. Aquí están los plaguicidas de uso corriente, como el 2,4-D, que es uno de los herbicidas que fue más utilizado en Centroamérica y también fue parte de los gases de guerra en la guerra de Vietnam. Está la atracina, que hemos tenido muchos incidentes de contaminación de ríos con atracina. El caso mejor conocido en Centroamérica probablemente sea el del río La Vía, en Panamá, pero prácticamente la atracina es omnipresente en todos los monitoreos que se hacen en las fuentes de agua de consumo. El carbaril, el malatión, el mancozeb, que es uno de los fungicidas que está en la lista de preocupación por disrupción de la glándula tiroides y su posible relación con cáncer tiroideo.
y otros plaguicidas. Me gustaría destacar el clorpirifos, que es uno de los organofosforados más utilizados en América Latina. Y el octavo grupo son los medicamentos, estimuladores de crecimiento e ingredientes de productos de cuidado personal. Aquí tenemos, por ejemplo, el dietiletilvestrol, que fue utilizado en los años 70 para prevenir las pérdidas tempranas del embarazo, pero posteriormente se autorizó su uso como píldora del día siguiente, el etinilestradiol, que es el principio activo de muchos anticonceptivos, el tamoxifeno, que se utiliza como inductor de la ovulación en mujeres que quieren embarazarse, el levonorgestrel, que es el producto activo actual de los productos para ser utilizado como anticoncepción del día siguiente, y la fluoxetina y la flutamida, que están en el grupo de los nuevos antidepresivos y que, como podrán ver, tienen efectos hormonales de preocupación, puesto que están en la lista de disruptores endocrinos. Y dentro de otros químicos están los compuestos metálicos y organometálicos. En América Latina preocupa el arsénico. Tenemos en América Latina muchas áreas de hidroarsenicismo crónico, el cadmio, el plomo, sobre todo en áreas donde hay minería y donde el plomo constituye más del 60% de la composición del mineral de desecho en las zonas mineras, el mercurio, que se usa como agente lixiviante en la minería artesanal, el metilmercurio, que es la forma orgánica del mercurio en el ambiente, y luego los compuestos que contienen estaño, que se utilizan para evitar la corrosión, especialmente en la construcción de barcos y otros eh, muelles y otras estructuras que van a estar en el mar. También están las hormonas naturales y están los fitoestrógenos. Voy a llamar la atención a la isoflavona porque hubo una costumbre muy extendida en los 90 y los 2000 de considerar de que el mejor sustituto de la leche materna eran las leches de soya para evitar las alergias producidas por los sucedáneos de la leche y por la leche de origen animal. En los niños, las alergias y todas las atopias que se producían en el primer año de vida, muchos pediatras hicieron la recomendación de sustituir, y también obviamente con los niños intolerantes a la lactosa, sustituir una vez se terminaba la lactancia materna, las fórmulas habituales a base de leche de vaca por leche a base de soya, la que contenía grandes cantidades de isoflavonas. Como ustedes pudieron ver, tenemos muchas cosas, plastificantes, metales, plaguicidas, productos de higiene personal. Entonces, productos retardantes de llama, por ejemplo, que se utilizan en las espumas de colchones y de sofás. Tenemos productos que se usan para el vidriado de cerámica. Tenemos una serie de productos como los perfluorados también, que se utilizan para hacer impermeabilizar las cazuelas para cocinar. Entonces, con eso se llega a una de las características que hace que la evaluación de riesgo de la disrupción endocrina sea un, un reto enorme para los toxicólogos y los especialistas en salud ambiental. Y esa característica es la ubicuidad. Prácticamente podemos encontrar disruptor endocrino en todas las actividades de la economía y en todas las partes del hogar. O sea, no hay un sitio en la casa ni una actividad laboral que se vea libre de la exposición a los disruptores endocrinos. Incluso tengan en cuenta que estamos hablando también de juguetes, de las botellas de agua, de los cosméticos, de los jabones, de las cremas, de los bloqueadores solares. O sea, no solamente estamos hablando de objetos que en el hogar puedan liberar determinadas cantidades de agentes disruptores, sino que estamos hablando de productos sin los que no sería posible la vida actual. Estamos acostumbrados a todas esas comodidades. Pero hay otra característica que es mucho más seria. Susana le habló en el tema anterior la importancia de establecer una relación entre la dosis y la respuesta cuando uno hace la evaluación de un incidente con sustancias químicas.
En esta gráfica tenemos en la línea punteada, tenemos el comportamiento habitual de una relación entre la exposición a un agente químico y la respuesta o sea, en forma de número de personas afectadas. Y el gráfico está construido tomando en cuenta la concentración del agente químico abajo y el porcentaje de respuesta en el eje de la Y. Entonces, la línea punteada es el comportamiento habitual de todos los efectos que no son disrupción endocrina ni cáncer. Y la gráfica de la izquierda representa una de las formas más habituales de comportarse de los disruptores endocrinos, que es una curva en U. La línea punteada habitual de comportamiento de la relación dosis-respuesta le permite al toxicólogo establecer cuál es la dosis a la que empiezan a presentarse respuesta para la exposición al agente químico. Y eso le permite al toxicólogo o al especialista en salud ambiental en poner un límite regulatorio, es decir, todos mis trabajadores, toda mi población general debe estar expuesta a menos de esta dosis. Para el cálculo de las dosis regulatorias se toman en cuenta otras cosas que se llaman incertidumbres, como por ejemplo si hay población infantil expuesta, si hay embarazada expuesta, si hay alguna población vulnerable expuesta, pero todas parten del establecimiento de una dosis de referencia que me dice que a partir de ahí se empieza a expresar los efectos a la salud en la población. ¿Qué pasa cuando yo tengo una curva en U? Yo tengo respuesta a dosis baja y a dosis alta, pero no tengo respuesta a dosis intermedia. Entonces, la pregunta del toxicólogo es, ¿cuál va a ser mi dosis regulatoria? Si yo tengo efecto a dosis baja y a dosis alta, pero no a dosis intermedia. La otra forma de la respuesta para la disrupción endocrina es la respuesta en muy invertida. Es decir, no hay efecto a dosis baja, no hay efecto a dosis alta, pero hay a dosis intermedia. Igual que en el caso anterior, ¿cómo hago yo para establecer una dosis regulatoria? Y el comportamiento más complejo lo tienen las sustancias que tienen un comportamiento que es bimodal, es decir, tienen un comportamiento a dosis baja y otro comportamiento a dosis alta. Entonces, un ejemplo es el plomo en sangre respecto a la concentración de estradiol en sangre. Entonces, si ustedes ven a dosis baja de plomo en sangre, se incrementa la concentración de estradiol en sangre, pero a dosis altas de plomo en sangre, más bien disminuye la concentración de estradiol en sangre. Entonces, ¿dónde establezco mi límite regulatorio? Entonces, este es uno de los aspectos más complejos para que desde el punto de vista epidemiológico nosotros podamos establecer, digamos, las bases para un programa de gestión del riesgo por exposición a disruptores endocrinos. Otra característica es que tenemos efectos diferentes en diferentes ventanas de vulnerabilidad y también que tenemos efectos en múltiples generaciones. Entonces vamos a usar el efecto sobre la reproducción masculina que mencionamos antes. Si la exposición se da en el hombre adulto, entonces hay un daño al espermatozoide. Si fuera una mujer, hay un daño al material genético en el ovario. Si la exposición se da en el embarazo, entonces lo más probable es de que se afecte el desarrollo de los órganos o de la maduración de la función de los órganos y entonces nosotros vamos a tener o malformaciones congénitas o vamos a tener alteraciones funcionales mayores en los órganos del bebé. Si la exposición se da desde la vida perinatal, es decir, después del nacimiento hasta la adolescencia, lo que nosotros vamos a tener es una falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Pero si la exposición se da en la vida adulta, además de una alteración en los gametos, que ya lo mencionamos, entonces puede haber infertilidad, puede haber subfertilidad y lo más complejo de esto es los efectos en múltiples generaciones. Aquí voy a tomar el ejemplo del dietilestilbestrol, que se usaba, como les digo, en los años 70 para prevenir las pérdidas tempranas del embarazo. Entonces, las madres, las mujeres que tomaron dietilbestrol en los 70, tuvieron algunos efectos a la salud, pero no cáncer de células claras de la vagina.
El cáncer de células claras de la vagina se presentó en sus hijas y en sus nietas. Es un cáncer que habitualmente se produce después de la menopausia, pero que en las hijas y en las nietas de las mujeres que tomaron dietilenglicol lo desarrollaron entre los 10 y los 15 años de edad. Es decir, además de que apareció en la generación que no se expuso, sino en la descendencia, se presentó con características diferentes a las que se conocían para ese cáncer, que era un cáncer de la posmenopausia, y aquí se presentó como un cáncer en la etapa de la pubertad. Entonces, las mujeres que tomaron el dietilvestrol no desarrollaron cáncer de células claras de la vagina, lo desarrollaron sus hijas y sus nietas. Entonces, esa es otra característica que hace complejo esta evaluación. Otra pregunta que se contestó con todos estos reportes documentados en los tres libros que les mencioné, de dos de OMS y uno de ISTAS, está en esclarecer un poco de cómo actúan los disruptores endocrinos. Una cuestión que quedó clarísima es de que la estructura química de los disruptores es similar a la de las hormonas naturales. Entonces, vamos a tomar como ejemplo las dos hormonas sexuales, el estradiol y la testosterona. Ellas encajan en sus receptores como una llave en la cerradura. Y la llave la constituye un anillo bencénico que está en el extremo de la estructura, que en el caso del estradiol tiene una sustitución por un grupo alcohol, y en el de la testosterona es un enlace éster con oxígeno. Entonces, sin embargo, cuando ustedes analizan algunas estructuras de algunos disruptores, abajo como el dietiletilvestrol, que es el DES, los PCBs que se usan como aislante en los transformadores de energía, los nonilfenoles, la vinclosolina, que es un fungicida, las dioxinas que se generan como contaminantes en diferentes procesos industriales. Hay un caso famoso de generación de dioxina en un lote de ranitidina, eh, que es un fármaco utilizado para proteger el estómago por bloqueo de los receptores H2, y también una contaminación con dioxina en un lote de Coca-Cola en Europa. Entonces, ellos se generan como productos secundarios en diferentes procesos industriales, pero son de las sustancias que tienen más actividad hormonal de los que se conoce actualmente. Si ustedes analizan las estructuras químicas, todos tienen un anillo bencénico en el extremo, con diferentes sustituciones. Por ejemplo, el dietilestilbestrol es idéntico al del estradiol, tiene una sustitución con OH. En los casos de los PCBs, la sustitución es con cloro y prácticamente los dos anillos pueden entrar en el receptor. La vinclosolina tiene un anillo bencénico unido a dos cloros, la dioxina también a dos cloros, y en el caso del nonilfenol tiene una cadena hidrocarbonada unida al anillo bencénico, pero todas tienen el anillo bencénico que puede encajar en el receptor. Y este es el Yo modelo. creo que te va a tocar apagar la cámara para la Perfecto, transmisión. Sí, ya se te ha cortado un par de veces la cámara. perfecto. Mm, No encuentro dónde hacerlo. Lo puede hacer usted, Francisco, desde... No, en la parte de abajo inferior izquierdo hay un logo con el audio y otro con el video. Es solo ponerlo y ya se marca en rojo. Ok. Ah, usted está manejando una sola pantalla, ¿cierto? Sí, estoy manejando una sola pantalla, entonces me lo oculta. En la barra de arriba, si usted pone el cursor oscuro arriba, le sale una barrita y aparece el micrófono y la cámara y eso le puede apagar la cámara. Pero sigamos así, no hay problema. Solo para mejorar la calidad. Sí, detener video aquí. Ya, ¿verdad? Eso, perfecto. Bien, entonces este dibujo que estoy presentando está en el curso. Se modificó de un dibujo de Wikipedia donde hablaba de la relación llave candado o llave cerradura. Entonces, esto es lo que ocurre con los disruptores. Entonces, el grupo bencénico tendría la forma que encaja exactamente en el receptor y por tanto puede encajar como si fuera la hormona natural y producir un efecto fisiológico.
También otra forma de acción que se habla en el curso es la activación de aromatasa del tejido adiposo. La aromatasa es una enzima que transforma la testosterona masculina en estradiol femenino. Normalmente esa transformación se produce en pequeñas cantidades en el testículo porque el varón necesita ciertas cantidades de estradiol para el control del funcionamiento hepático, pero por exposición a agentes ambientales se puede activar una aromatasa del tejido adiposo que lograría incluso invertir en el varón las cantidades de estradiol respecto a la testosterona. Normalmente el hombre tiene 5 veces más testosterona que estradiol, entonces en este caso con la aromatasa de tejido adiposo podría incrementarse la cantidad de estradiol incluso invirtiendo la cantidad respecto a la testosterona. La otra enzima de la que se habla es la 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona producida por el testículo en la testosterona biológicamente activa, que es la dihidrotestosterona. Entonces, esta enzima 5-alfa reductasa se puede ver inhibida por algunos agentes químicos ambientales y entonces, aunque haya en sangre una cantidad normal de testosterona, el varón tendría la testosterona menos activa. Y otra forma de acción es alterando el comportamiento de un eje de control que tiene el organismo que se llama eje hipotálamo-hipófisis y la glándula periférica, que en este caso vamos a utilizar el ejemplo de la gónada. Entonces, el hipotálamo genera hormonas que estimulan la hipófisis para producir factores liberadores que estimulan al testículo y al ovario para producir los estrógenos y la testosterona. Entonces, cuando los estrógenos y la testosterona se incrementan, ellos generan una señal hacia la hipófisis para dejar de producir la hormona hipofisiaria y estas hormonas generan un eje corto hacia el hipotálamo para inhibir la producción de factores liberadores hipotalámicos. Pero también hay un eje largo desde ovario y testículo hacia el hipotálamo para que deje de producir la hormona. Entonces, en el caso de los disruptores endocrinos, ellos actúan como si fueran estrógeno y testosterona natural y por tanto serían capaces de suprimir la producción de hipófisis y la producción de hipotálamo, produciendo un desequilibrio en la regulación que desde el sistema nervioso a través del hipotálamo y la hipófisis se está haciendo sobre ovario y testículo. Y algunos otros lo que hacen es alterar la expresión de genes, como el receptor de andrógenos, el de estrógeno, el de la progesterona, el de algunos reguladores celulares como el proliferador de peroxisoma, los retinoides, los hidrocarbono y el X de pregnano. Voy a hacer un énfasis en el X de pregnano porque cuando se produce activación del X de pregnano disminuye la eficacia de los fármacos utilizados para la terapia del cáncer. Entonces, si un disruptor eh, está presente y me activa el receptor X de pregnano, no me van a funcionar los fármacos antineoplásicos. En la unidad 2 tenemos dos objetivos. Uno era identificar las puertas de entrada para los disruptores endocrinos al organismo y lo otro, identificar los riesgos para la salud humana. Entonces, en esta unidad se hablan de varias vías de entrada, se hace una descripción bastante detallada de cómo entra la sustancia, cómo es su recorrido desde la puerta de entrada hasta los órganos finales. Hablamos básicamente de 4 vías por ingestión, que es la entrada a través de agua y alimentos. Hablamos de la vía inhalatoria, que es la entrada a través de partículas por medio de la respiración y también de la boca. Y se menciona, se discute que el tamaño de la partícula, por ejemplo, los microplásticos de los que se ha estado hablando mucho actualmente, una de las cosas que se discute es que si la presencia de partículas, nanopartículas de plástico en el aparato respiratorio podría permitir que el aparato respiratorio absorba las sustancias plastificantes presentes en estas micropartículas o nanopartículas y que éstas puedan pasar al torrente circulatorio. Pero pues prácticamente aquí hablamos de todo lo que son los disruptores que vienen en presentaciones sólidas, ya sea polvo, humos metálicos también, y fibras que puedan entrar a través del aparato respiratorio y cuáles son las características del aparato respiratorio que permiten una absorción rápida de esta sustancia.
Otra vía que se destaca sobre todo para la exposición en el trabajo es la entrada a través de la piel, pero también la entrada a través de la piel es importante para los cosméticos y los productos de uso personal. Por ejemplo, los bloqueadores solares, las lociones corporales, contienen uno de los disruptores mejor conocidos que son los parabenos. Y los parabenos tienen una absorción que puede llegar hasta un 96% a través de la piel. Incluso esa es la vía de absorción más importante para ellos. Entonces se discute qué tipo de sustancias tienen una absorción importante para la piel y cómo actúan las barreras de la piel. Y la otra vía que se discute en el curso es por vía intravenosa, porque sobre todo para los plastificantes tipo bifenoles, específicamente para el bifenol A, porque son los plastificantes que se utilizan para elaborar instrumentos médicos como las jeringas, las guías de suero, los catéteres, y entonces al introducir estos plásticos a una vena, estamos introduciendo directamente la fuente de plastificante hacia la sangre. Y también hay algunos eftalatos que se utilizan para este fin, porque el propósito tanto del bifenol A como de los eftalatos es de producir un plástico flexible que no lesione las venas o las vías donde vayan a ser colocados estos catéteres. Y también las bolsas de infusión donde vienen los sueros, los antisueros, los anticuerpos, lo que se vaya a aplicar a través de la vía parenteral, ha sido plastificado previamente o con bifenol A o con eftalato. Y entonces tenemos la colocación directa en la vía, en el torrente sanguíneo. Y otra vía que se discute posteriormente, no se discute, o sea, se le hace un apartado aparte, es la vía transplacentaria. Nosotros debemos de considerar que todo a lo que está expuesto la madre está expuesto el feto. Recientemente en Panamá, la doctora Nelva Alvarado hizo un screening de contaminante en las placentas de las mujeres que daban a luz en unidades de salud. En Panamá, ella ya tiene publicado un artículo, está en vías de publicación otros artículos donde hace patente de que los niveles que puede alcanzar el feto de disruptor endocrino va a estar en estricta relación con las cantidades a las que está expuesta la madre. Y entonces esto pone en discusión si es suficiente, por ejemplo, con tener precauciones durante el embarazo o si las precauciones deben de iniciar antes, porque el cuerpo de la madre va a acumular estos disruptores en el tejido adiposo. Entonces, aunque la exposición cese durante el embarazo, la madre tiene reservas en el tejido adiposo que puede continuar traspasándole al niño durante la etapa fetal. Y luego hacemos un recorrido por los efectos en diferentes órganos y sistemas del sistema endocrino humano. Por razones de tiempo, me voy a enfocar solamente en los efectos reproductivos y en los efectos sobre glándula tiroides y la obesidad y diabetes 2, porque no daría tiempo de discutir las dos últimas unidades si nos concentramos en cada uno de los efectos en estas glándulas. En el curso, debido a que muchos de los que ingresan al curso no tienen formación médica o en áreas de la salud o en áreas biológicas, fue uno de los cambios que se hizo respecto al curso 2019, que pusimos unas tablas indicando cuáles son las funciones de cada una de las glándulas y hormonas del organismo para que, si más adelante mencionamos, por ejemplo, hay una disrupción a nivel de la producción de testosterona, entonces el que participante del curso pueda ir y consultar qué es lo que hace la testosterona en el hombre, qué hace en la mujer, qué hace en el feto. Y así le quede un poco más claro el efecto. Los efectos mejor conocidos en salud reproductiva son los efectos reportados en población masculina expuesta. Si la exposición es in útero, los dos efectos principales son la hipospadia, que es una apertura aberrante del meato uretral, en realidad es un defecto de cierre. El pene cuando se forma en útero se forma en forma de una pliegue o lámina y hacia el final de la vida fetal encorva y cierra, imagínense un rollo de papel higiénico abierto o cerrado. Entonces, la hipospadia son defectos de cierre, quiere decir que no pegó bien la lámina
y por tanto la apertura, al volverse el pene a su forma cilíndrica con el que lo conocemos, no cerró bien en algunas partes. Entonces, en algunos casos, el meato uretral, en vez de estar en el centro de la cabeza del glande, está un poco más abajo. A veces se le llama coronal, a veces en el cuerpo del pene se le llama peniano, en el escroto, escrotal, y el perineal, que está entre el escroto y el ano. Entonces, el niño, cuando nace con esta malformación en sus genitales, puede ser operado antes de los 4 años, pero generalmente estos agujeros con los que nació pueden fistulizar cuando llegue a la adolescencia e inicie su vida sexual activa. Y entonces va a eyacular por el orificio normal que le construyó el cirujano, mejor dicho, el orificio que le construyó el cirujano en el sitio donde normalmente debe haber estado la apertura, pero puede fistulizar el agujero con el que nació. E incluso ha habido casos donde se produce una apertura parcial, por ejemplo, entre el pene y el escroto, como que hubiera una herida en el pene, y entonces eso compromete seriamente la capacidad reproductiva del niño cuando llega a la edad adulta y a la adolescencia. El otra malformación de los genitales masculinos que es frecuente es la criptorquidia, que es la falta de descenso del testículo. El testículo se forma dentro de la cavidad abdominal, en el mismo sitio donde está el ovario femenino, porque en las primeras etapas del embarazo se forma una gónada indiferente. Si la mamá está embarazada de un feto XX, la gónada indiferente se transforma en ovario. Si la mamá está embarazada de un feto XY, el ovario de la madre va a producir testosterona eh, materna, que va a inducir la diferenciación de la gónada indiferente en un testículo. Y después que se forme el testículo, va a empezar el descenso a través del conducto inguinal hacia el escroto, que es el sitio donde conocemos están localizados los testículos. Entonces, la criptorquidia puede tener diversas localizaciones, puede quedar retenido totalmente dentro del abdomen, puede estar en el tabernáculo, que es una estructura que es producida in útero para que el testículo baje hacia el conducto inguinal. Puede quedar en diferentes niveles del conducto inguinal, puede quedar a nivel escrotal alto o puede descender finalmente a la parte escrotal baja, que es donde debe estar. Pero por acción de los disruptores endocrinos, las dos localizaciones más frecuentes de la criptorquidia es el testículo abdominal o el testículo inguinal, que es en alguna parte del conducto. Por ejemplo, el testículo escrotal alto casi no se produce por exposición a disruptor endocrino. Y esta criptorquidia puede ser unilateral o puede ser bilateral. Igual que la hipospadia, se puede operar y descender el testículo hacia el escroto. El testículo que tiene más probabilidades de éxito cuando se reinserta es el que esté más cerca del escroto. Los que quedan a nivel abdominal generalmente se vuelven inviables por las altas temperaturas intraabdominales y el cirujano tiene que retirarlo porque se malignizan por exposición a las hormonas producidas en la adolescencia. Entonces, la mayor probabilidad de éxito de que logremos recuperar un testículo funcional es entre más cerca esté del escroto. Y hay un marcador que se utiliza para saber si el niño estuvo expuesto a disruptor endocrino inútero, y es el medir la distancia anogenital. La distancia se acorta por exposición a disruptores endocrinos inútero. Entonces se mide la distancia entre el escroto y el ano, que es la distancia anoescrotal, DAS, y se mide la distancia entre el ano y el inicio del cuerpo del pene, que es el DAC, que es la distancia anogenital. Y en la edad adulta, ya lo mencionamos, solamente lo vamos a pasar rápido: anomalías de recuento de esperma, anomalías de cabeza, anomalías de cola, que hacen que se reduzca la fertilidad masculina. E incluso hay algunos productos como el dibromo de cloropropano, que se conoció como Nemagón en Centroamérica, se utilizaba en plantaciones de banano. Ese produce azoospermia absoluta, es decir, no hay espermatozoide en el líquido seminal. En la mujer se han señalado varias cosas. El adelanto de la menarquía y la telarquía es lo más común. Eh,
el inicio de la aparición del botón mamario en el siglo XVIII era a los 16 años, la primera regla a los 18, luego en el siglo XIX aparecía el botón mamario a los 14 y la primera regla a los 16. En la actualidad se reporta que en poblaciones expuestas a disruptor endocrino, el botón mamario está apareciendo a los 8 años y la primera regla a los 9 o 10 años. Luego, otro efecto que se ha reportado son los abortos y pérdidas tempranas del embarazo y también los genitales ambiguos. Esta foto que tenemos aquí es de una niña que nació en el hospital universitario de la Facultad de Medicina donde yo trabajaba. La foto se le cedió de cortesía a la Organización Panamericana de la Salud para el curso de 2019. La niña nació con genitales ambiguos. Aquí no sabe, de simple vista, no se sabía si era un pene corto con bolsas escrotales vacías o era un clítoris grande con labios mayores cerrados. Al hacerle el cariotipo a la niña era XX, el cromosoma, los cromosomas sexuales, y por tanto era una niña con genitales ambiguos. En la niña también se puede medir como un marcador de exposición a disruptores endocrinos la distancia anogenital que va del ano al inicio de la sínfisis púbica o se mide la distancia horquilla vaginal entre el ano y el inicio de la horquilla vaginal. Y otros efectos que se han reportado en población femenina expuesta son los ovarios poliquísticos, los miomas uterinos y la declinación ovárica prematura. Esta gráfica que tengo aquí es la declinación ovárica normal, o sea, la producción máxima de estradiol en la mujer está alrededor de 20-25 años, con una declinación casi al cero a alrededor de los 50 años. Entonces, estamos viendo que esta curva se está cortando y que la declinación está empezando alrededor de los 30 años. Entonces, la consecuencia de eso va a ser una menopausia precoz. En el caso de siempre las exposiciones in útero se pueden asociar con malformaciones no relacionadas con órganos sexuales. Entonces, hay dos grupos de malformaciones, las que se llaman los defectos de cierre, donde tenemos faltas de cierre de la cara, donde la expresión más común es el labio leporino con o sin el paladar hendido. Esto como defecto único o como parte de la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, que en ese caso tienen además malformaciones óseas y retardo mental. También, ay, perdón, aquí no eliminé un nombre aquí, eso de pie equinovaro está mal. Entonces, otro defecto de cierre que es el más grave en las condiciones de atención de los hospitales en América Latina, muchos de estos casos mueren o también pueden sufrir infecciones serias al sistema nervioso, que son los defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural pueden ser desde el cuello hasta el sacro. En este caso tenemos arriba una espina bífida, que es la apertura en la parte del sacro, y lo que está expuesto es la médula espinal. Y abajo tenemos la otra forma grave también, que es el otro extremo, que es la anencefalia. El otro defecto de cierre importante es la falta de cierre abdominal, que el bebé nace con la víscera expuesta. En este caso tiene afuera todos los intestinos y eso se le llama gastroquis. Disculpen, el pie equinovaro era de la siguiente diapositiva. Y entonces también el otro grupo de malformaciones no relacionadas con órganos sexuales están los defectos óseos. Entonces, la más común, con mucha distancia de las demás, son los dedos supernumerarios, seguidos por las malformaciones de los pies. En este caso es el pie equinovaro, o sea, el nombre se me quedó en la otra diapositiva, el pie equinovaro, y algo que se descubrió recientemente es una asociación de disruptores endocrinos con la luxación de cadera, luxación congénita de la cadera. Y en efectos de glándula tiroides se conocen diferentes cosas que pueden hacer los disruptores endocrinos, como disminuir la captación de yodo, inhibir a la tiroperoxidasa, que es una proteína transportadora. La importancia de esta proteína es que es la única que transporta hormonas tiroideas hacia el sistema nervioso central del feto.
Unión competitiva con otra proteína de transporte que es la transtiretina, la alteración del metabolismo, perdón, la transtiretina es la proteína de transporte, la tiroperoxidasa es la que produce la unión entre la tiroglobulina, que es una proteína producida por glándula tiroides, y el yodo, y la alteración del metabolismo hepático de las hormonas tiroideas y alteración en la unión de su receptor. En el curso, ustedes podrían dar clic a cada una para conocer un poco más de cada uno de los mecanismos. Por razones de tiempo, aquí solamente les voy a presentar las consecuencias de esta interacción de los disruptores con glándula tiroides. Una es el bocio con o sin hipertiroidismo, incluso puede haber bocio hipofuncionante y bocio hiperfuncionante, el cáncer de tiroides y el hipotiroidismo neonatal. Los dos más graves son el cáncer y el hipotiroidismo neonatal. El hipotiroidismo neonatal es la principal causa ambiental de discapacidad cognitiva, seguida de la exposición a plomo. Este, y lo grave es de que en los países latinoamericanos, en muchos de nuestros países, el agua es deficiente de yodo. Y si la madre no cumple el suplemento externo de yodo, que usualmente en nuestros países lo que se hace es yodar la sal de cocina, entonces el niño va a nacer con un daño en el desarrollo del sistema nervioso que se le llama cretinismo, que es un coeficiente intelectual bajo. Incluso hay niños que tienen coeficientes intelectuales incluso menores de 30, por lo que son incapaces de hacer hasta su propia, cubrir sus propias necesidades. La importancia del hipotiroidismo neonatal es de que si el niño recibe suplemento de hormonas tiroideas en los primeros 2 meses de vida, se puede revertir la gravedad del cuadro clínico y entonces, aunque va a quedar con alguna secuela, pero puede mejorar mucho su maduración del sistema nervioso y lograr alcanzar, digamos, muy probablemente un coeficiente intelectual normal bajo, que le pueda permitir incluso la escolarización. Y el último efecto en humanos que discutimos así en general es la obesidad y diabetes 2. Se discuten diversos mecanismos estrogénicos, antiandrogénicos, pero el más importante es la alteración de los receptores estrogénicos alfa, que son los que regulan la producción de insulina y por tanto la acumulación de grasa en el tejido adiposo. Entonces, este mecanismo es discutido en detalle, pero es muy clara la relación entre diferentes agentes estrogénicos y antiandrogénicos en la producción de obesidad y diabetes 2. Y se menciona, y digo se menciona porque ya no lo discutimos con tanto detalle como los otros efectos, alguna relación epidemiológica que se ha señalado con la exposición a disruptores endocrinos y algunos cánceres en órganos hormonodependientes. El problema es que el cáncer, al ser un efecto diferido, es decir, se puede producir 10, 15, 20 años después de la exposición, muchas veces en los estudios epidemiológicos se pierde la conexión con la exposición que dio origen a la transformación de las primeras células neoplásicas. Y entonces, y además, al ser el cáncer una enfermedad multifactorial, entonces el establecimiento causa-efecto ha sido complejo. Por ejemplo, uno de los primeros cáncer hormonales asociados a sustancias químicas del que se habló fue el cáncer de mama. Sin embargo, hay factores nutricionales, factores genéticos que también entran a contribuir al desarrollo del cáncer y entonces muchas veces, aunque la evidencia epidemiológica parece clara, el establecimiento de una causa-efecto ha sido complicado para las agencias regulatorias. Entonces, los cánceres que se han mencionado en relación a disruptores endócrinos son el de mama, el de ovario, el de próstata, el de testículo, el de tiroides y el de endometrio. En el curso se mencionan qué sustancias químicas han sido asociadas y cuál ha sido el peso de la evidencia que se le ha atribuido, o sea, si está en las categorías 2A y 1 o simplemente está en periodo de recopilación de evidencia o hay evidencia epidemiológica pero no ha sido clasificado por ninguna agencia regulatoria. Entonces ahí se comenta un poco más. Lo importante es que ustedes tengan un listado de qué sustancias han sido asociadas con cada tipo de cáncer. La unidad 3
como les decía, es solamente hicimos una presentación de caso para constatar la importancia que ha tenido los disruptores endocrinos para diferentes problemas ambientales con diferentes especies. En un resumen de las evidencias actuales de vida silvestre es que hay una disminución de hormonas sexuales en sangre, tanto femeninas como masculinas. En algunas especies hay un predominio de la disminución de testosterona, en otras especies hay un predominio de la disminución de estradiol. En machos se observa una disminución del peso testicular, retardo en la maduración sexual, pobre desarrollo de los testículos, pene pequeño. En las hembras, pobre desarrollo del ovario, hay una inversión de las hormonas femeninas masculinas, hay una disminución de la conducta de cortejo apareamiento, fragilidad de los huevos, que ya lo hablamos. Hay un fenómeno nuevo, 10 años, los últimos 10 años que se estaba hablando, de que hay algunas especies marítimas donde hembras adultas son capaces de desarrollar pene. A eso se le ha llamado hiposex. En el humano no se ha descrito esta posibilidad. Sin embargo, hay dos poblaciones que están siendo vigiladas, una en República Dominicana y una en Papua Nueva Guinea, donde a los 12 años, niñas que nacieron con el fenotipo de los genitales femeninos, al empezar el cambio hormonal de la adolescencia, desarrollaron eh, características masculinas. Pero sin embargo, la discusión es si son factores ambientales los que han producido esto o simplemente ellas eran hermafroditas que fueron mal clasificadas al nacer. Se les asignó el sexo femenino sin hacer el cariotipo. Entonces, o sea, los fenómenos están bajo vigilancia, no hay ninguna evidencia de que sea un fenómeno imposex. Se los menciono porque muchas veces me preguntan si esos casos son de imposex. Lo único que se sabe que hay es una alteración en la velocidad de funcionamiento de la 5-alfa reductasa, que es la enzima que convierte testosterona base en testosterona biológicamente activa, que es la dihidrotestosterona. También, Tere, se te está perdiendo un poco el tono del volumen. Si puedes aumentar un poco el tono del volumen, se te está ok, escuchando un poco bajo. acerco el Gracias. micrófono. Voy a tenerlo en la mano. Es que lo tenía puesto en la solapa de la camisa, pero se deslizó. Entonces, lo otro de lo que se ha hablado son de las malformaciones. Los ejemplos más clásicos son las malformaciones esqueléticas en rana, que es la que les mencioné que estudiaba el doctor Hayes, pero también han habido otro tipo de malformaciones e incluso abortos de fetos malformados. Hace unos años hubo una epidemia de abortos de focas y leones marinos en los mares del norte, el Mar del Norte, el Mar Báltico, el Atlántico Norte, y aparecían los fetos abortados en las playas. Entonces, en el curso, ustedes van a entrar en la parte interactiva a este disco donde tenemos los diferentes casos, tenemos 9 casos de estudios. Entonces, los casos 1, 2 y 3 son en aves, el caso 4, 5 y 6 son en mamíferos, el caso 7 en reptiles, el 8 en invertebrados y el 9 en peces. Por razones de tiempo, solo les voy a mostrar cómo están estructurados los casos y comentarles algunas características. Por ejemplo, el caso 1, que es la declinación de la población de águilas calvas de la Florida. Entonces, estos reportes empezaron desde 1947 diciendo que las aves eran indiferentes a los rituales de cortejo y apareamiento, los nidos estaban vacíos, no nacían polluelos, el 80% de las águilas eran estériles y en estudios ya en los años 60 se determinó que la causa era la contaminación del agua con DDT. Y el DDT lo que hacía era, porque estas aves son carnívoras, lo que hacía era incorporarse al tejido adiposo de los peces en los cuerpos de agua donde se contaminaban con DDT y las aves se alimentaban de los peces y entonces iban acumulando el DDT en su organismo y era el que le estaba provocando los trastornos en el ciclo reproductivo que eran producto de una alteración en los niveles de hormonas sexuales inducida por el DDT. En los Estados Unidos, la prohibición del DDT fue en los años 70 y desde la prohibición del DDT, la población de águilas calvas ha ido incrementándose. En la actualidad no están en peligro de extinción.
Entonces, en el caso que está puesto en el curso, ustedes pueden obtener un poco más de datos. Les estoy presentando solo como la portada del caso. Otro caso que me pareció interesante en el caso de los mamíferos fue el caso 5, que es la declinación de la población de bisones del lago Michigan. En el lago Michigan había una crianza de bisones. Ustedes saben que los abrigos de bisón estuvieron de moda en la gente de clase social alta durante muchísimo tiempo. Actualmente no es considerado, digamos, no es considerada la crianza de bisones para este fin, pero en los 60, en los 70 era algo habitual. Y entonces empezaron a notar que en cada camada nacían dos bisones en lugar de cuatro, que era lo habitual, y que muchas hembras no parían nunca, o que se embarazaban y, este, y tenían abortos o pérdidas tempranas del embarazo, en las que incluso la mamá bisón moría. Entonces empezaron a estudiar, a ver, revisaron los alimentos, revisaron las fuentes de agua, y entonces notaron que previamente habían eh, encontrado reportes de pollos contaminados con el dietiletilvestrol, que es la hormona de la que le estaba hablando. Y entonces empezaron a buscar sustancias parecidas en el agua y los alimentos que consumían los bisones, y encontraron que los peces con los que ellos se alimentaban tenían altas concentraciones de PCBs, que es lo que yo les mencioné, que era un aislante en los transformadores de energía y que es un compuesto altamente estrogénico. Y entonces, y eso fue lo que les estaba provocando las pérdidas del embarazo, porque al estar harto los estrógenos no puede actuar la progesterona en la protección del la progesterona. Lo que hace es hacer que la cápsula, la bolsa amniótica donde está el feto, esté absolutamente protegida y muy unida al tejido uterino, de manera de que no pueda ser expulsada fácilmente. Es una de las funciones de la progesterona. Entonces, para el estar alto, los compuestos estrogénicos, en este caso los PCB, no permiten la acción de la progesterona. Y un caso icónico, tal vez uno de los que está mejor documentado, son las alteraciones reproductivas en los caimanes del agua Podcast en Florida. Este caso fue documentado por el equipo de la Universidad de Florida, encabezado por el doctor Lou Guillet. Y lo que ocurrió fue que hubo un derrame de una empresa que fabricaba plaguicidas y que estaba cerca de uno de los lagos, y tuvo un derrame de varios plaguicidas, entre ellos Dicofol, DDT y otras cosas. La mayoría eran compuestos orgánicos clorados. Y el derrame fue a final de los 70, y a partir del lago 80 se notó que había una reducción importante de la reserva de caimanes, y que había una disminución en el número de huevos, una disminución, pero dramática, de los huevos fértiles. Se dice que la proporción de huevos fértiles era solo de un 18%, que muchas de las crías nacidas morían, e incluso los huevos de caimán tienen una característica, y es que el huevo es indiferente, y en dependencia de la temperatura a la que se incube, se diferencia en caimán macho o caimán hembra. Entonces, en este caso, independientemente de la temperatura, los caimanes que nacían eran fundamentalmente hembras. Y de los machos que nacían, el 70% tenían un pene pequeño que iba a ser infuncional para la procreación cuando llegaran a la edad adulta. Entonces, luego hicieron otra comparación con un lago que no estaba contaminado, que era el lago Walbrook, y al compararlo, vieron que, por ejemplo, los testículos, la histología testicular me decía que el tejido era pobremente organizado, que había menor concentración de testosterona, igual los ovarios eran anormales en las hembras del agua podcast. Entonces, este es uno de los casos, en mi opinión, de los casos de vida silvestre, que nos da una idea mejor tanto de los mecanismos como de los efectos. Y luego, la última unidad, que es la unidad regulatoria, como les dije, fue una unidad compleja. El propósito es solamente describir lo que se ha logrado hacer, y promover en los participantes una reflexión de qué más podemos hacer.
desde el punto de vista regulatorio. Solamente hay dos iniciativas completas. Una es de la Comunidad Europea, se le conoce como Estrategia Comunitaria, y fue la primera versión de la estrategia comunitaria. Se escribió durante una reunión del Comité Científico para Toxicidad, Ecotoxicidad y Medio Ambiente, que fue en 1999. Desde entonces, la estrategia ha sufrido pocas modificaciones. Estaba supuesta una reunión para actualizar estas líneas para 2022, 2021, perdón, pero la pandemia interrumpió todo esto y se ha venido posponiendo. Entonces, esta estrategia, la estrategia comunitaria, establece diferentes líneas de acción para diferentes plazos. Por ejemplo, a corto plazo se establece que los países deben hacer una lista de sustancias que pudieran tener acción de alterador del sistema endocrino, iniciar programas de monitoreo para estimar la exposición a esas sustancias en la lista prioritaria, intercambiar información con otros países para no duplicar esfuerzos. Entonces, si un país ya evaluó un disruptor, que no sea evaluado por otro país, sino que asumamos la información, porque la lista es tan grande y los disruptores están presentes en tantos lados que sería difícil que cada país haga un esfuerzo por medir todo. Entonces, luego que hay que ir poniendo a disposición del público la información que se vaya recopilando para sensibilizar y hacer consultas a partes interesadas para ver cómo se pueden ir armando equipos multidisciplinarios que vayan dando salida a cada una de las necesidades. Luego, en un plazo mediano de 2 a 4 años, entonces ya sí identificar y evaluar los disruptores importantes para cada país, hacer investigaciones para comprender mejor los mecanismos e identificar sustancias alternativas a las incluidas en la lista prioritaria. Es decir, si yo digo que el DDT es un disruptor, entonces yo lo voy a eliminar el uso, todas las formas de uso de mi país, pero yo ya debo tener visto qué insecticida en ese caso lo va a sustituir. Obviamente el DDT ya fue sustituido, aunque algunos usos del DDT se están reintroduciendo recientemente. Lo estoy utilizando solo como ejemplificación. Y a plazo largo, que sería 4 años o más, sería actualizar, adaptar o corregir los instrumentos legislativos existentes, en este caso en la Unión Europea, relacionados con la protección de la salud humana y el medio ambiente. Algunas de estas cosas se han hecho parcialmente, se ha ido caminando muy lentamente en estas líneas de acción establecidas en la estrategia comunitaria, pero en general, digamos que este programa de la estrategia comunitaria ha generado una base de información que es la que estamos utilizando prácticamente todos los países como punto de partida. Luego, el otro país que hizo un esfuerzo importante fue Estados Unidos, que le transmitió el mandato a la Agencia de Protección al Ambiente para trabajar el tema de los disruptores endocrinos. Se partió de la ley de control de sustancias tóxicas, pero no habían herramientas para evaluación del sistema endocrino, entonces se logró evaluar solo un 10% de más de 35.000 productos químicos propuestos. Esto desde 1979, que se inició el screening, hasta 2004. O sea, fue poquita el alcance que tuvo desde esta ley la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para evaluar. En 1998 se estableció un programa de cribado para disruptores endocrinos basados en células in vitro, pero por lo mismo, porque no estaban desarrolladas las metodologías para el screening, el programa se aplicó completamente hasta inicios de 2007. Y luego en 2016 se reformó la ley del control de sustancias tóxicas para asegurar de que se evaluara totalmente los productos antes de la introducción al mercado. Y si bien habla de evaluación completa de efectos en todos los órganos y sistemas, no se dice claramente de que esta evaluación incluye o debe incluir de manera obligatoria pruebas de función endocrina. Entonces, si ustedes entran a la base de datos de la EPA, ustedes van a encontrar que en dependencia de quién hizo la evaluación o de qué producto sea, entonces algunos tienen completas sus pruebas de función endocrina y en otras apenas son mencionados algunos efectos en la parte reproductiva, pero no se evalúa ningún otro efecto.
Entonces, aquí se discute de que es necesario poner específicamente qué es lo que se espera en la evaluación del sistema endocrino. Hasta 2020 no encontré un dato posterior a 2020, se han completado 2.600 nuevas revisiones, pero el cuestionamiento a estas revisiones es que de estas 2.600 nuevas revisiones solo han detenido la producción de 8 productos y no se ha prohibido ninguno. O sea, esto que se detuvo la producción fue porque se pidieron pruebas adicionales para confirmar los efectos, pero no se ha detenido, no se ha prohibido ninguno. Entonces, digamos que cuando ustedes entran, el programa es muy lindo, o sea, yo los invito que entren al programa de cribado, están bien detalladas todas las pruebas, tanto in vitro, actualmente se han incluido otras pruebas que son in vivo, este, muy interesante, pero en realidad cuando uno evalúa el producto de todo ese esfuerzo, o sea, no se ha logrado prohibir ningún producto, entonces seguimos estando en deuda con el tema de la discusión endocrina. Hay varios convenios internacionales que podrían apoyar, que se podrían utilizar como apoyo en los países latinoamericanos para tocar el tema. Si vieron, 8 de los 11 grupos están contenidos en el convenio de Estocolmo. Podría hacerse algo con los otros convenios también, pero muy probablemente de estas iniciativas internacionales, la que más ha apoyado el desarrollo de normativas en el tema de disrupción endocrina es la iniciativa REACH. La iniciativa REACH significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas, y esta ha logrado que la industria química ponga a disposición de los gobiernos, en este caso europeos, un montón de información que era desconocida previamente porque no estaban obligados a entregarla, y ahora con la iniciativa REACH sí están obligados a entregarla. Y entonces, y parte de esa información previamente desconocida, mucha de esa información es información sobre efectos sobre el sistema endocrino en general o efectos sobre la reproducción en particular. Y el objetivo de esta iniciativa es identificar sustancias de muy alta preocupación. Y entonces, y mencionan específicamente tóxicas para la reproducción. Si bien la disrupción endocrina no es solo los efectos reproductivos, están los efectos sobre tiroides, los efectos sobre metabolismo, los efectos sobre el funcionamiento de otras glándulas, pero ya es un inicio y es una puerta de partida. Y el propósito es lograr poder hacer la sustitución de estas sustancias por sustancias menos peligrosas. Ah, Entonces, ese volumen. sí, Estaba perdiendo Francisco, otra vez el sonido. ok. Entonces, finalmente, el curso termina con una pregunta para los países de América Latina, y es si América Latina está técnicamente preparada para afrontar el reto de establecer normativa en el tema de disruptores endocrinos. Entonces, se le plantea al participante del curso la reflexión, porque en realidad no hay una respuesta, y además las respuestas son variadas de acuerdo a qué país estamos hablando. Entonces, por ejemplo, para establecer una normativa necesitamos identificar el problema, las causas y las consecuencias. Y como les mencioné en la reunión que tuvimos en Panamá, estuvimos claros de que los actores sociales involucrados en la gestión de sustancias químicas no conocen el tema de disrupción endocrina. También hay que identificar una acción política adecuada en base al principio de precaución, pero para eso necesitamos tener la identificación del problema. Y por tanto, la conclusión, o digamos, lo que se ve de lo que está publicado en países de América Latina es que necesitamos más investigación, más cooperación y coordinación con otros países. Necesitamos comunicación pública de los conocimientos adquiridos y necesidad de una acción política para el control y regulación de estas sustancias. Entonces, es un reto, definitivamente es un reto. ¿Estamos preparados? Yo creo que no podemos decir no, tenemos que hacerlo, pero que tenemos un camino arduo que recorrer. Entonces, el curso termina con esta pregunta y una invitación a que tenemos que hacer más sobre el tema de la disrupción endocrina. Y entonces sería esa mi recorrido por las 4 unidades del curso. Entonces, me quedaría agradecerles y ver si tienen algunas preguntas que podamos discutir. Muchísimas gracias.
Teresa, muchas gracias. Yo creo que hay que rescatar una frase que dijiste, y es que este es un tema que muchas veces no lo vemos. No siempre tenemos el acceso a esta información en la parte académica cuando estamos estudiando. Y sí vale la pena que no solamente los que estamos relacionados con los temas de manejo de sustancias químicas, de residuos peligrosos, tengamos acceso a esta información. En el caso, por ejemplo, de los pediatras, neonatólogos, esta información también es bastante valiosa y es un curso que realmente vale la pena tomar. No es un curso extenso, tiene muchos materiales interesantes de revisar y vale la pena difundirlo. A este respecto, tenemos tres preguntas para responder. Había una sobre la posibilidad de que los repelentes fuesen también disruptores endocrinos. Yo contesté esa en el chat, el DIT. Hasta el momento no es considerado un disruptor endocrino por EPA o por OMS. Sin embargo, todo como siempre cabe a estudios que vayan saliendo. En el contrario, el 2,4-D, que si lo usamos constantemente para los programas de prevención de malaria, para los mosquiteros, sí se ha encontrado y fue mencionado tanto en la charla y está en el curso, que tiene ese riesgo. Había una pregunta que habían dejado por parte de Gladys Alemendares, que si nos podría informar de los efectos después de la aplicación del glifosato. No sé si quieres, por favor, Teresa, hablar al respecto. Bueno, Bueno, el glifosato es un ejemplo interesante. Les comento que yo fui parte del grupo de trabajo de la Agencia Nacional para la Investigación del Cáncer con el tema del glifosato en la monografía 102. O sea, no el glifosato en particular, sino que fui parte de la monografía donde se evaluó el glifosato. Y uno de los temas de discusión era precisamente que si el glifosato tenía capacidad de producir disrupción endocrina. Entonces, la conclusión es de que él tiene capacidad de producir o de interactuar como un disruptor hormonal para estrógeno y progesterona, utilizando 8 de los 10 mecanismos conocidos para disrupción hormonal. Interacción con el receptor, alteración del eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, tiene capacidad de inducir la transformación de algunos genes. El asunto es de que con el tema del glifosato hay un problema que es el sesgo de publicación que se dio después de la clasificación del glifosato como categoría 2A para carcinogenicidad. Entonces, una vez que se dio la clasificación en categoría 2A para carcinogenicidad, digamos que la evidencia que había al momento de la monografía, que fue, empezamos 2015 hasta 2016, o sea, digamos que se detuvo la evaluación en 2016, la evidencia, había evidencia más en animales experimentales, menos evidencia epidemiológica de la parte de disrupción endocrina. Entonces, posteriormente se dio un boom de publicaciones sobre el glifosato después de la clasificación en categoría 2A, pero el problema es que por cada publicación que coloca un grupo independiente pone 10 la industria. Entonces, ha sido muy difícil, de hecho, posterior a la monografía 112, se ha discutido 2 veces el glifosato de nuevo en guiar sin llegar a la conclusión de que la evidencia es disponible es suficiente para reevaluarlo. Porque tenemos un sesgo, como les digo, tenemos una gran cantidad de publicaciones colocadas por la industria que hacen que se tenga que hacer, lo voy a decir de manera coloquial, pescar entre la información que hay para ver cuál información es buena y de calidad y conducida con todos los estándares de la investigación epidemiológica y experimental y cuál es investigación que se está colocando para hacer contrapeso. Simplemente, no quiero decir que toda la investigación de la industria es mala. Hemos tenido casos de investigaciones de la industria que son muy buenas, de muy buena calidad, pero por el hecho de que tienen conflicto de interés, entonces se tiene que ver con lupa los resultados y analizar de una manera más estricta.
Entonces, o sea, más estricta por el hecho de que tenemos un peso enorme de publicación que tiene un conflicto de interés. Entonces, yo, si me preguntan mi opinión, yo diría de que la evidencia que existe es suficiente para decir que tiene un efecto estrogénico. Pero de que, qué consecuencia traería esto en la salud humana, digamos que necesitamos hacer un análisis más a profundidad. Yo por lo menos no he vuelto a revisar el glifosato recientemente, o sea, no he tenido, digamos, la oportunidad de tener algo que me obligue a hacerlo, porque ustedes saben que muchas veces uno trabaja en función de la demanda. Entonces, por ejemplo, ahorita, en los últimos 2 años he estado trabajando más en mercurio y minería, entonces como que no he tenido eh, una revisión reciente del glifosato que haya hecho yo para tener una opinión más a profundidad, pero sí les puedo decir que el glifosato fue revisado en 2019 y fue revisado este año 2024 por la Agencia Internacional del Cáncer para el establecimiento de prioridades y no se estableció como prioridad porque se considera que la obligación, la investigación que hay publicada no es suficiente para cambiar lo que se conocía de glifosato en 2016. Y entonces, y eso aplica tanto para cáncer como para disrupción endocrina, porque la disrupción endocrina en la monografía 112 se discutió como un mecanismo para la carcinogenicidad. O sea, no un efecto en sí mismo, sino como un mecanismo para la carcinogenicidad. Entonces, yo en este momento no les puedo dar un efecto eh, categórico. Me dicen que puedo prender la cámara. Perfecto. Sí, y respecto a los repelentes que había hablado Francisco, este, lo que se ha hablado de los principios activos de los repelentes es de que se ha observado epidemiológicamente un efecto en glándula tiroides en forma de bocio con hipotiroidismo. Pero, como dijo Francisco, no ha sido clasificado ni por la Comunidad Europea, ni por la EPA, ni por absolutamente ninguna agencia regulatoria. Entonces, no está en ninguna categoría confirmada, digamos, pero la evidencia epidemiológica es sugerente. Tienen otra pregunta con respecto a los fitoestrógenos. Estaba mencionando que en especial genisteína y las consideraciones al respecto, y esa sí la dejé también para que tú la respondas. No le escuché la última parte. Sí, sobre los fitoestrógenos, en especial pues la genisteína. Sí, eh, entonces, la pregunta del público al respecto y su impacto como disruptor endocrino. sí, hay varios estudios epidemiológicos que señalan que la alimentación antes del primer año de vida con leches vegetales, pero específicamente se señala la leche de soya, por su contenido en fitoestrógeno, puede inducir a lo que se llama feminización o desmasculinización del niño. Quiero aclarar desde el inicio que feminización y desmasculinización no tienen nada que ver con conducta sexual, tiene que ver con mecanismos de acción de la hormona al interior del organismo. Entonces, feminización significa que el fitoestrógeno va a actuar como el estrógeno natural y va a producir en el niño todos los efectos que tienen los estrógenos. Y desmasculinización significa que el fitoestrógeno va a bloquear el receptor para testosterona. Obviamente, como estamos hablando de un niño pequeño, entonces esto va a tener consecuencias cuando llegue a la adolescencia porque va a haber un pobre desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, por ejemplo, la, la maduración de los genitales masculinos en la adolescencia son altamente dependientes de la testosterona. Pero si tenemos bloqueado el receptor y además tenemos una sobreexpresión de la acción estrogénica, entonces el desarrollo, por ejemplo, del vello facial, el cambio de la voz, la distribución del vello corporal y la maduración de testículos y el pene se va a ver afectado.
Entonces, generalmente la maduración de los órganos sexuales masculinos empieza a los 8 años con un ligero crecimiento del pene. Luego, alrededor de los 10 años, se produce una siguiente fase de maduración donde hay agrandamiento de los testículos y una siguiente fase de crecimiento del pene. Y luego los dos últimos estadios se dan entre la adolescencia y la edad adulta, o sea, comenzando a los 14 años y terminando a los 26 años de edad, donde el pene ya alcanza su tamaño definitivo y los testículos también. Entonces, en niños que fueron alimentados con leches vegetales en la infancia, lo que se ha visto es de que los estadios de Prader, que son estos estadios de maduración de los genitales masculinos, se detienen en la fase 2 o en la fase 3. Es decir, los genitales van a tener en la edad adulta el aspecto de un niño entre los 10 y los 14 años. Entonces, con un pene pequeño, aproximadamente 1 pulgada menos del tamaño promedio normal de un hombre adulto, testículos pequeños, el vello púbico va a tener forma triangular como en la mujer y no forma de rombo como en el varón, no va a haber vello axilar, probablemente desarrolle un vello facial eh, deficiente, escaso, y se puede retrasar el inicio del cambio de la voz. No necesariamente va a tener una voz femenina, pero muy probablemente no va a tener una voz grave masculina, sino va a estar en el intermedio o va a empezar más tarde el cambio de voz. En algunos casos, si la disrupción fue severa, se puede producir también ciertos grados eh, de cambio en la calidad de semen que pueden interferir con la capacidad fecundante que vaya a tener el niño en la edad adulta. En el caso de la niña, los efectos son menos claros por razones obvias, porque lo que está predominando con los fitoestrógenos de la soya son efectos feminizantes y desmasculinizantes. Entonces, en la niña, lo que podríamos ver es un adelanto en el inicio de la pubertad. Tiene apagado el micrófono, Francisco. Disculpas. Pero muchas gracias, Teresa. Yo creo que nos da tiempo para una última pregunta que dice, ¿qué ¿Ok? exámenes se pueden realizar a las niñas que permite identificar estos disruptores? Entonces, esa pregunta es la razón por la cual estamos en pañales en la parte de la parte regulatoria. Porque el asunto es, ustedes vieron la lista de cosas que pueden ser disruptores endocrinos, plastificantes, metales, productos de limpieza, productos de uso personal, retardantes de flama, el teflón es la marca comercial de los perfluoroctanoicos en los recipientes de cocinar. Entonces, lo ideal sería tener una batería que me permita hacer un barrido, un screening de la presencia de todas esas sustancias en sangre o en orina, pero no lo tenemos. O sea, no tenemos ni siquiera, como les digo, Estados Unidos, que es el que ha desarrollado más capacidad analítica, tanto en pruebas in vitro, en vivo y análisis en sangre, en orina, etcétera. O sea, la capacidad que tiene son 2.600 sustancias de 35.000 que se han identificado. Entonces, nosotros podríamos medir algunas cosas. Por ejemplo, América Latina tiene capacidad analítica con plaguicidas, con algunos metales, pero el hecho de que no aparezcan o no se asocien con los cambios que nosotros veamos en las niñas o en los niños, no quiere decir que no sea un disruptor, puede ser otro que no lo podemos medir. Entonces, esa es la parte, es precisamente esa pregunta que usted hizo, es la parte que nos hace difícil avanzar tanto en la generación de evidencia como en el establecimiento de normas en nuestros países para regular los disruptores endocrinos. Excelente, Teresa. No, Susana, no sé si tienes algún comentario adicional. Yo quiero aportar que realmente es importante en nuestros países mirar cómo está la adhesión a los temas de los acuerdos internacionales, Basilea, Rotterdam, Estocolmo, también mirar la parte del componente REACH. He colocado nuevamente la dirección del curso. Este también es un curso bastante interesante, es asincrónico, cuenta con certificado para que por favor no solamente piensen en tomarlo, sino también distribuirlo.
es un tema de evidencia y de poder incrementar el conocimiento y la necesidad de que evidenciemos el impacto de los disruptores endocrinos que, como Teresa lo comentó, están ubicados, son ubicuos en nuestro. Susana, comentarios en los últimos minutos de nuestra charla de hoy. No, no, apenas mencionar que me parece un lujo poder contar con esto porque la verdad es que es un tema eh, que sigue siendo muy novedoso, digamos que está teniendo nuevas evidencias de manera permanente. Es muy importante tener un marco, digamos, en el cual ir pudiendo interpretar e incorporar todas las nuevas eh, evidencias que van apareciendo y le agradezco muchísimo a Teresa, digamos, que siga estudiando este tema y que nos siga Gracias. actualizando, porque bueno, son nuevos asesinos silenciosos Así que es. aparecen y bueno, y necesitamos amigarnos con ellos para conocer al enemigo. Así es. Yo les quiero agradecer la invitación para compartir, porque en realidad a mí me parece que es súper importante el conocimiento, o sea, a partir del conocimiento para poder tomar acciones. Y entonces, y esta es una puerta que tenemos para aprender un poco, porque el curso no pretende ser una revisión exhaustiva, sino que es una toma de contacto que nos motive a buscar más información. Esa es la idea del curso, era un curso pensado en ser sencillo para poder alcanzar no solamente a la gente con formación en el área de salud, sino que a cualquiera interesado en el tema, pues. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. A todos, muchas gracias. Ya se nos hizo la 1 de la tarde hora de Panamá. Ya tenemos que irnos a la última de nuestras 6 charlas de los minicursos, que son los temas del Arco Plus. Gracias a todos. Inés, ¿podemos parar la grabación, por favor? Y vámonos a la otra sala. Teresa, nuevamente mil gracias por tu apoyo y tu colaboración para este trabajo, y a A la orden, Susana por el acompañamiento. Ustedes a la y orden. e Inés, por supuesto, por apoyarnos en la parte técnica.